Un saludo muy cordial, efusivo, cariñoso a todas y todos ustedes quienes asisten a esta convocatoria, como siempre lo digo, que nos reconcilia con el pasado, con el presente y con el futuro. Alguien decía, y también suelo repetirlo, pero me parece interesante, que el pasado, el presente y el futuro no existen. Lo único que existe es el presente. Bueno, yo diría que el pasado, porque cuando uno dice presente, ya es pasado. Pero él decía que existe el presente pasado, que es el recuerdo, el presente presente, que es el amor, no como una cuestión sexy, sino entendido como igualdad, justicia y solidaridad. Igualdad que yo prefiero llamar equidad, justicia que conversaremos sobre ella y solidaridad que es construcción de multitudes. Un presente futuro que es la esperanza. ¿Y cómo ha sido nuestro presente pasado? La humanidad sustancialmente, su historia siempre ha corrido a través de la violencia. No llegamos a pensar que en el siglo XXI, cuando se suponía que ya el mundo había evolucionado, que la tecnología está tan desarrollada, que íbamos a tener masacres, como la que estamos viendo en Palestina, ¿cierto? Y mucho menos que esa masacre la fuesen a llevar a cabo personas que fueron objeto de otra masacre. Pero nuestro país no ha sido indiferente, ni se ha salvado de todos esos procesos. Yo recuerdo que mi abuelo le contaba a mi padre la guerra de los 1000 días, en donde duraron 1000 días matándose colombianos con colombianos y colombianas con colombianas. Y mi padre me contaba a mí la guerra liberal conservadora, en donde desde los púlpitos algunos curas pedían que mataran liberales y los liberales mataban conservadores. Y bueno, yo le contaba a mis hijos la guerra entre derecha e izquierda y cómo en un municipio cercano a donde me crié, jefes paramilitares degollaban a alguien y jugaban fútbol con su cabeza. Cosas que la mentalidad y que el ser humano no podría entender por qué se dan. ¿Por qué se dan? Después la vida me dio la oportunidad de ser ponente de la ley de víctimas y restitución de tierras. Y allí entendí que no hay una condición más difícil del ser humano que ser víctima. Porque en las sesiones de la Comisión Primera escuchábamos a las víctimas y muchas de ellas pedían lo que la ley estableció, lo que estableció el proceso de paz, que era justicia, no repetición, una restauración. Y pues obviamente que el Estado entendiera que ese era un gran problema. Después la vida también me dio la oportunidad de firmar la ley de indulto y amnistía en el proceso de paz con las FARC. Un proceso que fue muy bien estructurado, muy bien estructurado. Tanto así que la forma como se concibió para resolver los problemas de la JEP es única en el mundo. Jamás en la historia de los conflictos armados se habían puesto de acuerdo las dos partes para juzgar a los transgresores de derechos humanos. La JEP es eso. Pero desafortunadamente, el pueblo colombiano votó en esa época por quien quería destruir el proceso de paz. Y lo lograron. Lo lograron porque cuando el proceso de paz entra en funcionamiento, ¿qué tenía que hacer el Estado? Llegar a esos territorios. Pero no llegar con ejército ni policía, eso es lo de menos. El Estado tenía que llegar a esos territorios con servicios públicos, con educación, con salud, con vías pavimentadas,
con ayuda a los campesinos y campesinas, con emprendimientos populares. Y nada de eso fue posible en esos 4 años. Y entonces ahora pretenden que el presidente Petro pues solucione todo eso. ¿Cómo se va a solucionar en 4 años lo que en 203 años se ha venido construyendo? Es absolutamente imposible. A pesar de eso, no ha habido un gobierno que le haya devuelto tantas tierras a los colombianos como este. ¿Cuántas hectáreas, Luis Alejandro? Siempre. Sí. Bueno, casi 600.000 hectáreas han devuelto. Eso en la historia de nuestro país no se había dado. Pero también hay que resaltar la presencia de muchos actores que han sido sujetos del conflicto armado en las instituciones del Estado. Por eso lo que hoy nos convoca es una rendición de cuentas, no cualquiera. Yo ayer les decía en el comité de dirección, si hay una rendición de cuentas que merece la atención, que merece toda la seriedad del mundo, es esta. Porque le estamos diciendo al pueblo colombiano qué hemos hecho por la paz. Porque el título que tenemos de la institución más querida por los colombianos, pues es un título que no puede ser gratuito. Y es un título que no solamente puede ser medido en la urbe, sino sobre todo en la ruralidad. Allá es donde debemos nosotros saber si el SENA sí es la institución más querida por los colombianos. Si allá nos dan el aval, bienvenido sea, y es un reconocimiento que sería legítimo. La paz no es ausencia de conflicto, no. La paz es una construcción que se da día a día con una conversa entre los diferentes actores. La paz se da con los servicios que comentábamos, pero sobre todo, la paz se da a través de la formación. Es decir, uno no nace pacífico o violento, no. Uno nace porque nace y se va formando de una u otra manera de acuerdo al contexto en que vive y de acuerdo a las circunstancias que la vida le va proporcionando. Por eso ese concepto de que en Colombia todos somos iguales ante la ley es pura macumba. ¿Eso quién lo cree? Pues no es igual ante la ley, por ejemplo, alguien que tiene cómo pagar un abogado de 1.000, 2.000 millones a alguien que no tiene para un abogado y le toca con alguien de la Defensoría Pública. No es lo mismo. No somos iguales ni ante la ley ni ante nada, porque nacemos desiguales, nos criamos desiguales y seguramente moriremos desiguales. Entonces, esa igualdad y esa paz son una construcción continua. Y por eso, y me voy a desviar un poquitico y ya regreso, cuando el presidente Petro propone o una constituyente, o cuando el presidente Petro propone una consulta, no es ganas de joderle la vida a nadie, es ganas de reivindicar la función del pueblo. ¿Quién es el legislador primario en una democracia? El pueblo. Y entonces es perfecta una democracia en donde para que el pueblo pueda expresarse tenga que tener el visto bueno del Congreso. Eso no es democracia. Pa' Dios lindo que no. La democracia es cuando el pueblo directamente dice, esperen un momentico, consúltenos si queremos participar y déjenos participar. Por eso se ve la posibilidad de convocar a que el pueblo vote si quiere que lo escuchen. Pero es que en un país como el nuestro, ¿cómo se aterran porque le vamos a preguntar al pueblo qué quiere? Y eso es porque hemos llevado una historia que ha sido demasiado condescendiente
con los intereses de unos sectores y no de todos los contextos populares del país. Entonces ustedes van a escuchar ahora a nuestros representantes, a Claudia, a Elsa y a Luis Alejandro, y les vamos a decir qué hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? Nuestra función no es proporcionar tantos bienes. Nuestra función es proporcionar, bueno, sí, un bien, que es el bien de la formación, que debería ser una herramienta para poder construir beneficio social. Y a eso es a lo que nos hemos ocupado. Hemos desformalizado, por ejemplo, el ingreso de campesinos y campesinas de la economía popular a nuestra formación. Hoy cualquier persona que sepa leer o escribir puede ingresar al SENA y hacer cursos complementarios e inclusive hasta un técnico, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo, solamente sabiendo leer y escribir, salir técnico. Pero también muchos de ustedes y muchas de ustedes pueden ser formadores y formadoras del SENA. Entonces se abrió en nuestra plataforma un proceso para que ustedes se inscriban en el banco de campesinos y campesinas, instructores e instructoras, y ustedes pueden ser instructores e instructoras nuestras. El Fondo Emprender, que únicamente servía para proyectos individuales, algo que siempre lo diré, era perverso, porque cuando el Estado nos dice, es que usted emprenda proyectos y salga adelante solo, pues nos va creando esa mentalidad, ¿cierto? Y uno no sale solo adelante en la vida, es muy berraco. En cambio, colectivamente es muy sabroso. Es mucho mejor que las asociaciones puedan acceder a esos recursos a que lo haga uno solo. Porque en una asociación, ¿cuántas personas podemos nosotros ayudar? Muchas. En un emprendimiento se le ayuda a una persona. Hoy el Fondo Emprender, entonces, gracias a la ley laboral, entonces podemos nosotros ya aplicar ahí recursos. Pero hay algo importante en esta reforma laboral, en esta ley ya, y es que nuestros aprendices, los que tienen contrato de aprendizaje, ya tienen un verdadero contrato laboral. Si sus hijos o sus hijas van a ser un técnico, un tecnólogo en el SENA y acceden a ese encargo, pues van a ganar como un trabajador común y corriente. Lo que durante 20 años no fue así, más de 20 años. Todos esos beneficios construyen paz. Hombre, uno decía, pero ¿cómo es posible que en un congreso nuestro no le den el beneficio a los trabajadores de que el nocturno llega hasta las 6 o el diurno llega hasta las 6? Nos deben una hora, ¿no? Porque quedó a partir de las 7. ¿No será justo que a alguien se le pague únicamente lo ordinario hasta las 6 y que de ahí para allá se le pague un poquito más porque es la noche? ¿O cómo iban a negar algo de que el domingo se pagara completo? Todos esos derechos fueron conculcados por allá en los años 2000. Y termino con esta reflexión. Mucho ojo, los gobiernos de derecha acaban con los derechos. Hasta antes de esa época, de ese gobierno de derecha, todo lo que hoy estamos conquistando existía. Y esos gobiernos lo fueron quitando a la clase trabajadora, a la clase campesina, a todos. Y tardamos 22 años, casi, 23, para recuperarlos. Entonces, fíjense ustedes que esa responsabilidad democrática es vital y es importante. Es muy importante, porque es el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, de las otras generaciones, las que nosotros debemos coadyuvar para que construyan paz y para que construyan
un mejor bienestar. Alguien preguntaba que qué era la guerra y no recuerdo quién, daba una respuesta que siempre me ha parecido interesante. Y decía, la guerra es donde unos jóvenes que no se conocen entre sí, ni se odian entre sí, se matan entre sí. Por culpa de unos viejos que sí se conocen entre sí, sí se odian entre sí, pero no se matan entre sí. A la guerra no van los hijos de la oligarquía. A la guerra por lo general van los hijos y las hijas del pueblo. Por eso hay que construir paz y en eso andamos en el SENA. Muchas gracias.